Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos a la Galaxy Tab A7 Lite. ¿Será la mejor tablet económica? ¡Comencemos! ¡Rápido! ¡Rápido! Esta será una de las tabletas más baratas dentro de la marca de Samsung, si es que no es la más barata. Pero aún así me sorprendió la cantidad de cosas que se puede llegar a hacer con esta que no llegarías a hacer con otras tablets de la misma categoría. E incluso con algunas que cuestan un poco más. Pero ahora sí, comencemos con el desempaquetado. Veremos que lo primero que nos traerá será la tableta, la cual dejaremos de lado y veremos qué accesorios más nos trae. Podremos ver también que esta, a pesar de ser económica, nos vendrá con su cargador y con su cable de carga, el cual tendrá por un lado la entrada USB y al otro lado tendrá USB tipo C, la cual es un punto bastante bueno. En cuanto a su cargador, se podría decir que este es de cortesía, ya que tendrá una potencia bastante lenta de 7.8 watts. Estoy llorando. Esta tablet también será compatible con carga de 15 watts. Luego veremos también que nos traerá las típicas tarjetas de garantía y de inicio rápido. Y en el fondo de la cajita bien oculto finalmente tendremos a su pinchito. Pero ahora sí vamos a la protagonista de este video. Esta tableta, al igual que todas las tabletas de Samsung, nos vendrá con un estuche delgado de tela, el cual se agradece bastante. Y finalmente ahí veremos a nuestra tablet, el cual tendrá unos materiales de muy buena calidad, ya que la parte de atrás será de aluminio. ¡Qué buena onda! En el costado derecho tendremos el botón de encendido y apagado junto con el de volumen. En la parte de arriba tendremos un altavoz junto con un micrófono. En la parte de la izquierda tendremos la bandeja para la SIM y la micro SD. Y en la parte de abajo tendremos una entrada de jack 3.5, la entrada del cargador y un parlante extra. Es decir que en esta tableta tendremos dos altavoces, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Ahí también veremos a su bandeja de entrada para la tarjeta SIM y la tarjeta micro SD. Esta tableta soportará hasta una memoria de 128 GB. En la parte de arriba tendremos la cámara frontal, junto con un pequeño altavoz para las llamadas. Esta tableta será un poquito pesada ya que contará con una batería de 5100 mAh. Pero ahora procedamos a encenderla para hacerle un pequeño análisis y comparaciones. Eso me prende. Al ser una tableta de entrada, esta será un poco lenta, por lo cual en lo que esta tableta inicia les daré unas cuantas especificaciones. En cuanto a la pantalla, tendremos una pantalla TFT de 8.7 pulgadas, con una resolución de 1340 x 800 píxeles, con una densidad de 195 píxeles por pulgada. También tendremos 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno expandible mediante micro SD. Este nos vendrá con un procesador octa-core ARM Cortex A53 con una velocidad de 2.3 GHz. ¿Eso es todo? Y una GPU PowerVR Rogue GE8320. Por lo cual desde ya te digo que no esperes una bala, sino que es una tablet de entrada y será un poquito lenta, pero cumplirá todas sus funciones bastante bien. En cuanto a las cámaras, la resolución que tendremos en la parte trasera será de 8 megapíxeles, mientras que en la frontal será de 2 megapíxeles. No tendremos flash ni tampoco gran angular. Ahora sí veremos que al fin ya encendido, la verdad es que tardó un poco, pero aún así sigue siendo una de las más rápidas dentro de su categoría. Veremos que la pantalla al ser TFT no nos dará los mejores ángulos de visión, pero a pesar de todo se ve bastante bien. En cuanto al tamaño, vamos a compararlo con un celular grande, por ejemplo el Note 20 Ultra, y veremos que esta tableta es muchísimo más grande. También veremos la diferencia en cuanto a la calidad del panel AMOLED versus el TFT, ya que el panel AMOLED nos dará colores más saturados, más vivos y nos dará muchísimo más brillo. Ambos dispositivos se encuentran con el brillo al máximo, pero las diferencias son bastante grandes. Pasemos a ver el software que traerá este dispositivo. Esta tableta nos vendrá de fábrica con Android 11 y One UI 3.1. En cuanto al sistema de personalización de Samsung, encontraremos las siguientes funciones, como por ejemplo el antivirus y también la opción de liberar memoria RAM, liberar memoria y el de control de batería. En cuanto a su software, veremos que está un poco más limitado que los de gama media o alta, ya que por ejemplo en la opción de pantalla, en el Note tendremos la opción de colores vívidos y normales, mientras que en este no tendremos ninguna opción de modos de colores. La verdad eso me decepcionó mucho porque al ser una pantalla TFT yo quería aumentarle los colores. ¡Qué asco! ¡Asqueroso! También veremos que en el apartado de audio Samsung traerá una opción específica para regular el ecualizador, el cual este sí está presente por ejemplo en el Note y en todos los celulares y otras tabletas. Pero si nos vamos a configuración del sonido en esta tableta y nos vamos al apartado de calidad, veremos que no contaremos con la opción de regular el ecualizador, por lo cual no podremos aumentarle bajos o disminuirle a nuestro gusto. Ese fue otro punto que no me gustó de esta tableta, ya que a mí me encanta regular el sonido. Pero ahora pasemos a otras funciones, y es que esta tableta al tener entrada SIM tendrá todas las funciones como si fuera un smartphone. Podremos llamar, mensajear y todo desde esta tableta. Esta tableta al contar con Android 11 nos vendrá también con el modo oscuro.
Pero ahora pasemos a ver cómo suenan los altavoces estéreo de esta tableta. Estable de 90 y la mejora es bastante grande. Pero ahora la entrada de esta tablet la que estoy usando, y en el otro lado tendré la J45. Un poquito de esto, un poquito de aquello. El sonido de esta tableta es regular, pero comparémosla con el del Note 20 Ultra. Sin lugar a dudas me quedaría con el audio que nos ofrece el Note 20 Ultra por la calidad de bajos. Pero ahora pasemos a otro aspecto muy importante como son las cámaras. Esta tableta nos ofrecerá un falso gran angular, ya que no cuenta con una cámara gran angular pero tiene resultados bastante decentes. Esta vendría a ser la cámara principal y como podemos apreciar nos da unos resultados bastante decentes, ya que otras tabletas rondando el mismo precio nos ofrecerán una calidad bastante inferior. También contaremos con un zoom máximo de 10 aumentos, el cual pasará por un post procesado y nos dará una imagen bastante decente. Y ahora pasemos a ver la calidad de grabación de video. Estamos probando la cámara de la Galaxy Tab S7 Lite. Para ser de la categoría que es, esta tablet se defendió muy bien en cuanto a cámara. Eso es ser Ahora, un punto a recalcar es que esta tableta no será compatible con ninguna clase de S Pen de la marca, como por ejemplo el S Pen del Note 20. Algo que me sorprendió bastante de esta tableta es su multitarea, ya que podremos abrir 2, 3 o más aplicaciones simultáneamente. Qué buena onda. De una manera bastante sencilla, simplemente tendremos que arrastrar donde queremos que se abra la otra aplicación e inmediatamente se abrirá. ¿Así de fácil? ¡Sí! Como podemos apreciar, yo ya tengo 2 aplicaciones abiertas y abriré una tercera, y como vemos, a pesar de ser una tablet de gama baja, esta abrirá sin ningún problema. También podremos volverla un icono flotante para poder abrir más aplicaciones o acomodar mejor su espacio. Sin lugar a dudas, esta es una de las cosas que más me ha gustado de esta tableta, y solo podremos disfrutar de este modo de multitareas en los dispositivos de Samsung, ya que está en su capa de personalización o su software de Samsung. Hiciste lo correcto, Bob. Inclusive veremos que podremos abrir la cámara y tomar fotos o hasta grabar videos mientras vemos películas o navegamos por internet. Samsung lo hizo muy bien con la multitarea. ¡Eso sí que es otra onda! A esta tableta yo le daría una calificación de 8.5 de 10, ya que tiene materiales de muy buena calidad, se siente bastante premium, además de que el ecosistema de Samsung es completo y fácil de usar. Ahora, la pregunta del millón, ¿si te la recomendaría? Pues si estás buscando una tablet barata y que cumpla con todo lo que ofrece y una gran autonomía de batería, pues claro que sí. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y les haya gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. Hasta la próxima.